algunas grandes, otras pequeñas. A algunas les gusta leer, otras prefieren jugar. A algunas les encanta la televisión, otras prefieren navegar en internet. Y todas están en el corazón de la universidad, porque todos somos familia UDA. Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en este espacio. Les invitamos a encender sus cámaras, las personas que quieran y puedan. Muchas gracias por estar aquí, por unirse. Les damos la bienvenida a nuestro encuentro de la estrategia Somos Familia UDA. Esperamos que todos se encuentren muy bien y pues por supuesto que podamos aprovechar y disfrutar de este espacio de aprendizaje con un invitado pues muy especial que ya van a conocer. Es importante pues para todos mencionar que la estrategia Somos Familia UDA es una apuesta por la unión de todos los integrantes de la Universidad de Antioquia. Aquí pues entre todos hemos unido esfuerzos para crear espacios del encuentro, promover la unidad y la amistad, pero también el ocio y por supuesto la convivencia familiar empleando como medio de comunicación las TIC. Pues mi nombre es Valentina Hurtado junto con Julián y Sara. Hacemos parte como del equipo gestor de esta estrategia y bueno, pues vamos a estar acompañándoles en este espacio, muy pendientes del chat y cualquier participación que ustedes tengan para pues para poder conversar y escucharnos y leerles en este espacio. Eh, Aprovechamos entonces para dar la bienvenida a Ángel, que es la persona que nos va a estar acompañando el día de hoy, que él, pues, muy juicioso, pensó un montón de temas importantes que va a poner a disposición para todas las personas interesadas en este tema. Nuestro encuentro de hoy se titula Multiverso Vocacional, un viaje compartido, en el que creemos que las familias hacemos una parte fundamental de ese acompañamiento en el que cualquier persona de cualquier edad que esté interesada pues en tomar una decisión que pueda cambiar como ese rumbo vocacional de sus vidas, pues ahí estamos las familias para acompañar ese proceso. Entonces, eso es lo que hoy vamos a conocer un poco y a conversar sobre eso. Pues no cabe, no sobra decir pues que cada uno de nuestros encuentros está acompañado por profesionales que de manera voluntaria y desinteresada pues comparten sus conocimientos con nosotros, facilitando procesos de apropiación social del conocimiento. Estamos grabando la sesión, esta grabación la pueden encontrar luego en nuestro canal de YouTube y por supuesto se las haremos llegar a todas las personas que asistieron el día de hoy. Y bueno, ya, ahora sí, no siendo más, tenemos el placer de contar con la presencia de Ángel Rafael Nieves Pérez. Él es licenciado en Ciencias Pedagógicas con especialización en Diseño Instruccional y Gestión de Proyectos Educativos, con más de 13 años de experiencia como facilitador y mentor en programas formativos para jóvenes. Entonces, hoy viene a compartirnos un poquito de todos esos conocimientos y experiencias que él tiene para compartir. Entonces, Ángel, muchas gracias por estar aquí y bienvenido a este espacio. Buenas tardes, muchísimas gracias Valentina por la invitación, gracias Julián y Sara por todo el acompañamiento desde el primer contacto que me hicieron a través del correo. Eh, Estoy en Caracas, Venezuela, realmente estoy muy contento y agradecido de este espacio, de esta invitación. Eh, la intención es que pueda ser una conversación, como les decía Valentina, si pueden en algún momento encender sus cámaras o abrir sus micrófonos cuando hagamos algunas preguntas, voy a estar muy contento de poder escucharlas. Entonces, antes de ir al contenido y mostrarles la presentación que preparé para ustedes la tarde de hoy, quiero que hagamos una actividad, ¿sí? Les voy a hacer tres preguntas y me encantaría que puedan responder esas preguntas eh, con una hojita y un lápiz que tengan a la mano, o las puedan responder en su celular o en otro lado en la computadora, ¿sí? Lo importante es que todavía no hagamos esa información visible a través del chat. Lo podamos anotar en el celular, en una hojita o en otro lugar en la computadora para compartirlo al final, ¿sí? Y vamos a, digamos, utilizar mucho el chat y las reacciones. Si en este momento lo que les acabo de contar quedó claro, puede ser que coloquen un número uno en el chat para saber que todos estamos acá y estamos en la misma página.
Colocamos el número uno en el chat. Perfecto. Gracias, Felipe. Gracias, Sara. Gracias, Daniel. Ahí van llegando los unos. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, lo primero que les quiero pedir es que piensen en una fruta. ¿Sí? Piensa en una fruta y anota esa fruta en esa hojita o en ese lugar que decidiste para hacer esta actividad. Piensa en una fruta. Cuando tengas la fruta y la hayas anotado, te voy a pedir que hagas alguna reacción, ¿sí? Alguna reacción acá en el panel de reacciones. Puede ser un pulgar arriba, puede ser esto, un corazoncito, ahí. Chévere. Ahí los voy viendo. Perfecto. Esta fue rápida y fue quizá bastante sencilla. Ahora la segunda cosa que les quiero pedir es que te preguntes en qué te pareces a esa fruta que escogiste, ¿sí? Características de personalidad, eh, quizá alguna cualidad que compartes con esa fruta que escogiste. Y vamos a evitar características físicas, ¿sí? Vamos a evitar que lo que puedas escoger eh, que te asemeja a esa fruta o en lo que te asemeja a esa fruta sea algo físico. Lo voy a repetir. Primera instrucción, escoge una fruta, piensa en una fruta, lo anotaste. Ahora, ¿en qué te pareces a esa fruta? Es la pregunta. Para algunas frutas que hayan escogido seguramente lo pueden sentir más fácil que para otras, pero en este caso es la invitación. ¿En qué te pareces a esa fruta? Puedes anotar una o dos características, las que en este momento eh, logres identificar y las puedes anotar ahí mismo donde anotaste la fruta. Cuando la tengas, te voy a pedir que hagas una reacción y saber que cuando la mayoría la tenga, podemos avanzar. Entonces, si imaginemos que yo elegí la patilla, si yo anoté patilla y me voy a preguntar en qué me parezco a la patilla. Eh, y voy a anotar dos o tres características que identifiquen. Cuando las tengas, espero las reacciones como en el caso anterior. Lo que ustedes quieran, ya tenemos Frank, ya está listo. Por allí Valentina también. Sí es. Si hay alguna persona que llegó ahorita y no escuchó lo que les pedí que pensaran en una fruta como primera instrucción y en segundo lugar que pudiesen identificar en qué se parecen a esa fruta. Alguna característica o cualidad de personalidad, de carácter que pudiesen identificar, que la anotaron por allí. Ok, las reacciones. Me hace falta algunas reacciones. Solo he visto dos. Gracias, Felipe. Gracias, Daniela. Vemos dos reacciones y les pido lo tercero. Perfecto. Tercera y última premisa o instrucción. Piensa alguna situación en la que esa cualidad o característica que compartes con esa fruta te ha sido útil. ¿Sí? Piensa en una situación, momento, eh, contexto en la que esa característica que compartes con esa fruta te ha sido útil de alguna u otra forma para resolver una situación, para dar respuesta a algo. Piensa, porfa, en esa situación.
Y cuando la tengas, anótala y por favor, haz tu reacción por acá. Puede ser en el chat con las reacciones de Zoom. Marina, gracias. Gracias, Marina. Gracias, Daniela. Ya que lo tienen listo, me gustaría saber si nos pueden compartir en voz alta, es decir, abriendo su micrófono o por el chat, sus respuestas. Gracias, Felipe. ¿Qué fruta escogiste? ¿Qué características compartes con esa fruta o características? Y por último, ¿en qué situación esa característica o cualidad te ha sido útil? ¿Y cuál es esa situación si nos la puedes contar? Puede ser por el chat sin problema o pueden desbloquear su micrófono. Ustedes no. O si están más cómodos o más cómodos. Adelante, Felipe. Te escuchamos. Ahí me escuchas. Bienvenido. Te escuchamos perfecto. Bueno, gracias. Mira, yo elegí una fruta, el madroño. No sé si ustedes lo conocen. Cuéntenos. Sí. El madroño es como em, no sé muy bien, es una bolita que es como pues tiene como puntas. Ajá. Em, no sé, como parecido a un liche, pero las puntas no son tan pronunciadas. Pues es como abollonado. Ok. Y entonces uno lo tiene que abrir. Uno le da un golpecito y lo abre, como si fuera una cáscara de huevo. Ok. Eh, y dentro tiene como, no sé, yo le diría como una guama. Pues tiene como la textura de, bueno, tiene un fruto blanco ahí y Ajá, dentro ajá. del fruto está como la pepa, que también ocupa un gran espacio, pero la pulpa me gusta mucho porque es como un contraste entre lo dulce y lo ácido. Ok. Entonces, apuntándole a eso, respondí la segunda. Bueno, no recuerdo cómo iba la pregunta, pero escribí mezcla de dulzura y acidez y que soy en parte contradictorio e impredecible, también suave al tacto y pues como la pepa la vi como esa metáfora como de un corazón que también ocupa gran tamaño, pues porque me reconozco como de gran corazón y nobleza. Eh, Vale. entonces, y bueno, ¿en qué situación pues me ha ayudado eso? Por ejemplo, yo hago parte de un grupo de teatro eh, de otra universidad, eh, y pues yo puse ahí que las obras de teatro en las cuales he participado se han nutrido de los contrastes y las propuestas novedosas que salen de mí, pues que Ok. salen de pues la propuesta en conjunto, pero que siento que se ha visto muy potenciado por eso, pues por tener ideas no tan predecibles y eso. Entonces, eso son mis respuestas. Gracias. Muchísimas gracias, Felipe, por compartir desde la explicación de la fruta para estar todos en contexto y cómo te identificaste y lo ves reflejado en tus actividades cotidianas. Muchísimas gracias. Otra persona que quisiera compartir el ejercicio, bien sea, creo que por el chat tenemos uno, que lo colocó Marina. Gracias, Marina. La manzana, la característica es que es suave y puede ser consumida por todas las personas y me ha servido para llegar a varias personas en situaciones complejas y me han terminado dándote la mano. Muchísimas gracias, Marina, por compartir. Valentina, arándanos, se hacen blandos con el fuego, como cuando se ablanda el corazoncito en algunas situaciones. Pensé en la empatía y en la ternura y sirve para resolver conflictos. Muchísimas gracias, Valentina, por responder. Les quería preguntar a todos, no importa que no hayas querido compartir, es muy válido que no hayas querido compartir tus respuestas del ejercicio, pero quiero preguntarles si habían hecho alguna vez un ejercicio similar a este, un ejercicio similar a este eh, de la fruta. Si la respuesta es sí, eh, ¿qué creen que busca el ejercicio? Y si la respuesta es no, es la misma pregunta. Felipe, ¿no habías hecho un ejercicio como este? Y no sé, ¿qué te ayudó a identificar o
de qué forma puede ser útil para ti el ejercicio. Si quieres contarnos desbloqueando tu micrófono, ya que lo hiciste hace unos minutos. Adelante. Normalmente no, creo que no he tenido esa experiencia. Pues me parece chévere porque de pronto encuentro como metáforas, pues o sea, es como una forma de encontrar metáforas de uno mismo. A veces, pues, a mí me da como de pronto miedo de escribir o de expresarme porque uno se censura y de pronto, pues, cuando uno tiene de pronto este tipo de actividades ya, pues, uno lo tiene como tarea y se da más a esa tarea de pensarse a sí mismo. Entonces, pues, yo creo que es interesante por esa misma exploración de quién es uno y de qué es lo que quiere. Muchísimas gracias, Felipe. Va por ahí la cosa, y ahorita les voy a contar. Alejandro nos dice que escogió la pitihaya, es algo espinosa por fuera y dulce por dentro, y cuando piensan en esa fruta, eh, tienden a olvidar. Ok, ha sido útil desde la amabilidad con los demás a la hora del trabajo en equipo. Precisamente, uno de los elementos fundamentales del tema vocacional, y vamos a ir un poco hacia allá, tiene que ver con cómo nos reconocemos y cómo vemos nuestras habilidades, nuestras capacidades relacionadas en nuestro entorno y puestas al servicio de las otras personas. Y incluso hay teorías, hay estudios que plantean que los seres humanos tenemos incluso cualidades de las que no somos conscientes en algunos momentos. Es decir, no somos conscientes de que eh, tenemos esa capacidad de ser amables o de qué alcance puede tener esa capacidad de ser amables, empáticos o de ser accesibles o de resolver situaciones conflictivas. Y cuando hacemos un ejercicio quizá como este, con una fruta, con un animal o con alguna otra cosa que no seamos nosotros, nos ayuda también a entender o a reconocer eh, y a ser consciente esas capacidades, esas cualidades que tenemos a la mano y que también forman parte de nosotros. Entonces, uno de los estudios dice, eh, palabras más, palabras menos, que somos mucho más de lo que somos conscientes. Y esa conciencia es fundamental cuando hablamos del tema vocacional. De nuevo, agradecido con este espacio y espero que sea una conversación útil para los que están acá y los que puedan ver esta grabación posteriormente. Soy docente universitario, facilitador, mentor. Me apasiona la educación experiencial. De hecho, hace un par de años viajé a Medellín eh, a formarme en educación experiencial en una formación que se desarrolla allá y participé en un congreso de innovación educativa también en la Universidad de Antioquia y de ahí de alguna otra manera quedó el vínculo que hoy nos permite conversar, estar compartiendo este espacio. Les compartí o quise poner esa caricatura en este momento, en esta conversación, porque fue el resultado de un gesto que tuvo una participante de un programa en el que fui mentor hace unos años, un programa que atendía a jóvenes de Costa Rica, Panamá, Venezuela y Honduras. Es un programa de intercambio cultural, en ese momento se hizo a distancia y fue un gesto que tuvo una de las chicas con su pasión por la ilustración, por así decirlo, hizo una caricatura de cada uno de los mentores que estábamos participando, mentores y facilitadores de ese espacio de formación. Entonces, hoy vamos a hablar un poco del tema multiverso vocacional. Usamos el término multiverso porque cuando hablamos de lo vocacional y de quizá esa toma de decisiones o esas decisiones relacionadas a una profesión, a distintas profesiones o roles profesionales que podemos de alguna otra manera desempeñar o ocupar, precisamente el término multiverso nos habla de muchas posibilidades, de abundancia de posibilidades, de opciones. em, y entender que para alcanzar un objetivo no hay una única ruta, es decir, no hay un único camino para llegar a las cosas que queremos. Quizá hay elementos, hay criterios que es importante que consideremos, pero no es un único camino, porque incluso hay cambios que suceden en el camino
que nos invitan a tomar decisiones o hacer cambios en la ruta. Y precisamente es compartido por lo que describía Valentina, porque quizá en este caso la familia juega un papel fundamental, perdón, y vamos a ver, según la perspectiva que quiero compartir con ustedes hoy, quiénes pueden ser esos roles al momento de ese proceso de elección vocacional en el que nos vemos inmersos en algunos casos. Antes de avanzar, o mejor dicho, para avanzar, vamos a ver unos conceptos claves muy puntuales que nos hablan de en qué está enmarcado esta conversación. Eh, Cualquier duda, pregunta, inquietud, comentario que les surja a lo largo de la conversación, por favor, déjenlo en el chat o levanten la mano y lo tomamos en consideración. La intención es que esta hora y media o esta hora que vamos a compartir sea nutritiva, sea de provecho para ti, para tu hijo, para un compañero, para un amigo, para tus estudiantes, si eres docente, y que, bueno, eso sea un recurso más o un elemento más que puedan los muchachos utilizar o los adultos, los jóvenes, utilizar para este proceso o que tú puedas ver cómo puedes utilizar este espacio o esta conversación para ponerlo al servicio precisamente de un familiar que está en ese proceso de decisión. Entonces, la orientación vocacional, aquí hay conceptos según algunos autores, es el proceso que permite a los individuos identificar su tipo de personalidad y buscar carreras que se alineen a ese perfil personal. Es decir, identifico cuál es mi personalidad y cuáles son las carreras afines a esa personalidad que yo he desarrollado, que además forma parte de mi identidad. Lo siguiente, es un proceso mediante el cual se ayuda a las personas a encontrar un trabajo que les satisfaga, es decir, algo que disfruten hacer y que les dé un nivel de bienestar, basado en una adecuada comprensión de las capacidades y conocimiento de las oportunidades laborales disponibles, es decir, capacidades de la persona, es decir, qué habilidades, capacidades tengo yo y experiencia tengo, y cómo eso lo puedo contrastar o lo puedo comparar con la oferta laboral en el mercado. Lo siguiente es que la orientación vocacional es un proceso continuo de desarrollo que se da a lo largo de la vida. Sí, esto quiere decir que lo vocacional no solo está enfocado en la decisión que tomamos al final de la secundaria para tomar una carrera universitaria, un oficio eh, y una profesión, digamos, cercano a esa decisión, sino que hay una decisión o un proceso que incluso nos acompaña a medida que vamos creciendo y que después de nuestro primer trabajo vamos al segundo trabajo, o cuando decidimos estudiar un posgrado, o decidimos pensar cómo esa profesión en la que nos formamos contrasta con otra que también decidimos tomar en el futuro en forma de pregrado, en forma de una oportunidad laboral que surgió y decidimos irnos por allí. Otros conceptos claves son la vocación, que se puede definir como una inclinación o llamado que siente una persona hacia una carrera, profesión, oficio o una actividad en particular, y que está de alguna otra manera compuesta por los intereses de la persona, las habilidades y los valores, los principios, las creencias que estas personas tienen, y se pueden ver también como desde el foco de un propósito de vida, es decir, le da sentido a mi vida esto que hago, por un lado, y un sentido que me permite también impactar a otras personas desde esa conciencia, pero también la vocación puede ser vista desde una aptitud natural. Esto pasa quizá mucho con personas con altas capacidades intelectuales, por así decirlo, que tienen la capacidad de procesar información o resolver problemas de una forma muy ágil y acelerada, o los deportistas o los cantantes que tienen de alguna otra manera una aptitud, es decir, una capacidad, ya vamos a ver el concepto de aptitud también, una capacidad muy desarrollada, son hábiles en eso, tienen un desempeño por encima del promedio, por así decirlo, y el sentirse de alguna otra forma hábiles y capaces en esa área, los invita a desarrollar una carrera por esa vía. Otro de los conceptos es la madurez vocacional, que es el grado que alcanza una persona eh, de tomar decisiones informadas, es decir, tener muchísima información o suficiente información de sus habilidades, sus capacidades, su personalidad, un poco uniendo las cosas que hemos venido revisando, y cómo eso se relaciona o se vincula con alguna carrera o con algunas carreras, ¿no? La madurez vocacional solo
ocurre cuando nosotros de verdad nos dedicamos a investigar, nos dedicamos no solo a investigar las carreras, sino a conocernos un poco mejor para que cuando tomemos una decisión lo más parecida a nosotros y a lo que queremos. Para cerrar esta primera parte de conceptos claves, tenemos la aptitud como una capacidad de desempeñarse o desarrollar una actividad de una forma adecuada o, como les decía, de una forma destacada. Y estas capacidades pueden ser cognitivas, físicas o de una habilidad en particular, o una habilidad especial. Eh, Veamos las cognitivas como resolución de algo relacionado a las matemáticas o una habilidad verbal, es decir, para expresarse, para desarrollar discursos muy desarrollados desde el punto de vista cognitivo. Desde el punto de vista físico, un tema que tiene que ver con deportes, con bailes, todo lo que tiene que ver con el uso de nuestro cuerpo. Y habilidades específicas, podemos ver la música, que si no entra directamente en lo físico o en lo cognitivo, puede ser una mezcla, ¿no? Entonces vamos viendo que esas aptitudes no son solo asociadas a un rendimiento académico, sino que incluso van mucho más allá. Pensar en la actitud como otro concepto que tiene que ver con la disposición mental, emocional, que se basa fundamentalmente en las creencias, sentimientos y los comportamientos habituales de una persona, ¿no? Esa disposición basada en esa predisposición de cada individuo. Todos tenemos aptitudes, todos tenemos actitudes e intereses, tenemos la posibilidad de desarrollar esa madurez vocacional, pero no siempre tenemos la conciencia de dónde está todo eso, ¿no? Voy a ver algo que pusieron por acá en el chat. Dentro de la madurez vocacional mencionas principalmente el reconocimiento de la que la persona tiene en su interior y no se menciona el contexto social, las condiciones económicas que afectan al mismo individuo. Sí, todo eso, como lo mencionas allí, cuando hablamos de tomar la decisión, una decisión informada, lo colocamos o va ahí incluido. No está detallado, Felipe, pero gracias por mencionarlo. Cuando hablamos de tomar una decisión informada, habla de entender ese contexto, entender esas condiciones también económicas, socioeconómicas de la persona y que esa información eh, sirvan para alimentar los criterios, entender las variables para tomar la decisión. ¿Sí? Gracias por referirlo y además por profundizar. Como último concepto clave, los intereses. Los intereses tienen que ver con preferencias de la persona, de un tema, de una actividad o de hacer algo en particular que nos resulta atractivo y satisfactorio. Si se dan cuenta, ahí la palabra satisfactorio se ha repetido en dos momentos en estas cosas que hemos ido hablando y más adelante les voy a contar por qué, al menos desde la perspectiva en la que me gusta trabajar lo vocacional, ese tema de lo satisfactorio o del bienestar es algo fundamental. Del disfrute tiene una representación muy importante. Entonces, avanzando en esta propuesta, hablamos, o hay algunos teóricos, algunos autores que hablan de que el proceso de elección vocacional es un proceso evolutivo, ¿sí? Eh, y que ese proceso evolutivo no solo está limitado, y lo decía hace un ratico, no está limitado al momento de salir del bachillerato para escoger una profesión o un oficio, sino que este proceso empieza en la infancia y vamos teniendo algunos procesos de identificación, algo nos va generando atracción, algo nos va pareciendo interesante, ¿no? Y muchas veces ese primer proceso de identificación viene a partir de las personas de nuestro entorno, docentes, padres u otros adultos significativos, y vamos teniendo como un tránsito hacia este proceso vocacional, ¿no? Y vamos evolucionando y va cambiando. Entonces van aumentando cada vez más los niveles de independencia en ese proceso de desarrollo humano, o esa es la tendencia, y la idea es que a medida que vamos creciendo, nos conocemos y vamos entendiendo ese contexto que Felipe nos mencionaba, vamos teniendo la posibilidad también de aumentar nuestra madurez vocacional. ¿Qué pasa? Que la mayoría tenemos que tomar nuestra primera decisión vocacional que, digamos, digamos relevante, por así decirlo, por decirlo de alguna manera, en esta etapa, en el periodo tentativo, en la etapa tentativa, donde estamos entre los 12 y 18 años de edad. ¿Qué pasa allí? Que hay un tema de toma de decisiones que es asumido principalmente por los adultos. Creo que a muy pocas personas las enseñan a tomar decisiones. Cuando digo tomar decisiones,
hablo en todos los ámbitos, de evaluar las opciones que tienen para elegir algo. Muchas veces se le da o se nos da a los jóvenes hasta cierto punto eh, la línea o la ruta que debemos seguir, em, y escoger o elegir una carrera en este periodo tentativo donde hay como todo lo vemos relacionado mucho hacia la atracción o algo que nos llama la atención, pero hay pocos procesos para tomar decisiones informadas, es decir, de investigación, de entender un poquito más de nosotros, de nuestras habilidades y capacidades, y también de entender cómo esas habilidades y capacidades pueden ser útiles o pueden dar respuesta a alguna realidad en la sociedad. Desde el año 95, al menos en Venezuela, ya es decir, las oficinas de orientación vocacional en los distritos escolares que se encargaban de este proceso ya no existen. Entonces hay solo como un mecanismo que se aplica para asignar cupos en universidades públicas, pero no hay un proceso real de acompañamiento a los jóvenes, a las familias para esta decisión, que es una decisión bastante relevante, ¿no? Eh, Les comparto este meme es mi meme favorito. Fue desarrollado en el 2020 por la Universidad de la Singularidad. La Universidad de la Singularidad es una universidad que está en Estados Unidos y fue creada por distintas empresas para investigar cómo la tecnología genera impacto en las personas. ¿Cuál es el impacto de la tecnología en la salud, en la educación y en muchas otras áreas, en los negocios, etcétera, etcétera, etcétera? Y el meme lo que representa, lo que trata de transmitir, es lo acelerado de los cambios en nuestra sociedad en los últimos 20 años, con la llegada del Internet y la posibilidad de estar interconectados, con la posibilidad de generar este espacio de conversación e interacción, entre muchos otros que tenemos a través de nuestro celular y de otras plataformas. Esos cambios se sienten en muchos casos abrumadores. Incluso con esa pausa global que tuvimos, que compartimos en el marco de la pandemia, en mi caso reconocí o me di cuenta lo rápido que las cosas están cambiando, es decir, y que no había sido consciente hasta ese momento, ¿no? Lo digo a título personal. Y justo encontrarme con este meme que nos habla de que sí, las cosas están cambiando muy rápido y que nos vamos a seguir sorprendiendo, nos ponen la pregunta y en la tarea de, frente a este mundo que está cambiando de forma acelerada y cada vez más acelerada, ¿cuál es nuestro papel? ¿Qué podemos hacer nosotros como seres humanos, como individuos, para vivir en este mundo que cambia tan rápido? Y aquí quiero pasarles a ustedes el testigo o dejarles la pregunta y que la podamos responder en voz alta o a través del chat. En estos cambios tan locos o tan acelerados y que nos sorprenden y que nos incomodan y que nos hacen tener una sensación de incertidumbre y ansiedad, ¿cuál es nuestro rol como individuos, como seres humanos, como profesionales? Eh, si eres estudiante, como estudiante, y si puedes ponerle el matiz de tu carrera, maravilloso, pero si eres docente, como docente, ¿cuál es tu rol como profesional, como ciudadano? Como padres, si hay padres y representantes de acá, me gustaría poder leerlo, escuchar. La pregunta central es, el mundo está cambiando de forma muy rápida y de forma muy acelerada en los últimos 20 años con toda la llegada del Internet y lo que trajo como posibilidades. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es el rol que tienes tú en todo este tema? ¿Cómo te identificas? ¿Cómo te reconoces? Y si hay algo que dices, mira, no lo sé, no tengo tan claro, pero esto me preocupa, también es válido compartirlo desde esa mirada. Eso que nos está diciendo Andrea es algo que nos plantea una invitación que nos hace Ken Robinson. Y nos dice lo siguiente, el futuro no sabemos cómo será, es decir, no tenemos ni idea de exactamente cómo va a ser el futuro. Hay teorías, hay propuestas, hay tendencias, pero las tendencias pues pueden cambiar. Y lo que nos dice es lo siguiente, a pesar de no saber cómo va a ser el futuro, lo único que podemos hacer para prepararnos es sacar el máximo provecho de nosotros mismos, de nuestras habilidades, de nuestras fortalezas, de las relaciones y los vínculos que de alguna otra manera vamos construyendo, de los espacios en los que podemos participar y de lo que podemos cultivar, construir y desarrollar en esos espacios, de los beneficios que esa construcción o esa colaboración represente también para otras personas. Y haciendo todo esto,
resonando o conectando con lo que dice Andrea, vamos a ser todos los flexibles y productivos que necesitamos para vivir en ese futuro que no sabemos exactamente cómo va a ser. Em, Se los dejo por allí. Igual les voy a dejar un código QR en un ratito donde hay algunas referencias que voy a mencionar en la conversación para que las puedan tener y las puedan aprovechar. Eso es lo más importante para mí de este espacio, más allá de que me escuchen una hora o una hora y media, es que podamos ir conversando, así como Felipe ha participado, así como varios de ustedes lo han hecho en el chat, así como Andrea lo acaba de hacer, y que se puedan llevar a lo que sea útil para ustedes. Algunas investigaciones de países latinoamericanos nos dicen que el 60% de los estudiantes, entendiendo ese mundo cambiante y que lo que podemos hacer es fortalecer nuestras capacidades, nuestros estudiantes que terminan secundaria, el 60% de ellos no saben qué estudiar después del bachillerato. Es decir, terminé la secundaria y no sé qué estudiar después. Otra estadística, otra investigación, de nuevo, también de América Latina, nos dice que de las personas que entran a la universidad, después de su primer año de carrera, el 20% se cambia, ¿sí? Entré a la universidad por psicología, por decir una carrera, estudié el primer año de psicología y después decido cambiarme a otra. Y por último, de estas investigaciones que quería mostrarles es que el 25% en pandemia de jóvenes estudiantes decidieron abandonar la universidad por distintos factores, económicos, de crisis vocacionales, entre otras razones. Entonces, frente a todo esto, y a esta realidad que les mencionaba en el caso venezolano, de esta ausencia de acompañamiento efectivo en el tema vocacional o de espacios de diálogo al menos para todo este tema, se hace necesario trabajar y abrir estos espacios y por eso agradezco mucho a, a la estrategia de UDA, eh, de Familia UDEA y a los muchachos por hacerme esta invitación. Entonces, una reflexión en este punto, la vocación, a pesar de que muchas cosas están en Google, inteligencia artificial, investigamos rapidito por internet, la vocación es un proceso que no se puede googlear. A pesar de que tenemos muchos avances y que hay muchas cosas que están cambiando y se están transformando, nosotros como individuos tenemos procesos, procesos humanos, como la vocación. Y no es algo que podamos resolver metiendo una pregunta en Internet o en Google para tener una respuesta. Es un proceso que debe acompañarse y es un diálogo que se debe generar, ¿sí? Entonces, desde el acompañamiento vocacional se busca, o desde esta perspectiva y óptica que quiero compartir con ustedes la tarde de hoy, el acompañamiento vocacional busca que los jóvenes puedan diseñar una hoja de ruta flexible, flexible por esto que acabamos de ver, por lo que nos decía Andrea y por lo que nos dice Ken Robinson, una hoja de ruta flexible para dar los próximos pasos en la construcción de su historia. Y decimos la construcción de su historia porque lo vemos o lo veo como eh, cuando hablamos de una historia, de una vez hablamos de que hay un protagonista, un personaje protagónico en esa historia, y en este caso somos nosotros protagonistas de cada una de nuestras vidas. ¿Y cómo nosotros vamos a ser protagonistas si no tomamos nuestras propias decisiones? O si no somos conscientes de qué decisiones estamos tomando, con qué criterio. Entonces, esto es una conversación y estas preguntas que les hago, que algunas de ellas pueden ser muy duras o pueden parecerme duras, es fundamental e importantísimo generar estos espacios de diálogo en casa, en familia, para quitar muchos mitos, muchas creencias y quitar eh, muchas creencias limitantes que terminan haciendo que una persona escoja una profesión o escoja una carrera simplemente por el que dirán, porque mi familia lo dice sí, porque una página lo dice sí, porque mi influencer favorito lo dice sí, porque mis amigos y la presión social me invitan a que tome esa elección que puede que no se parezca tanto a mí o a lo que yo quiero construir para mí. Felipe, yo como estudiante de literatura siento que mi rol en la actualidad es descongestionar tanta información y que las personas a mi alrededor se sientan más cómodos tomando el tiempo de apreciar cosas simples. Gracias, Felipe. Maravilloso. Y ahí vamos viendo que escoger una carrera no solo va de tener una profesión que nos dé dinero para pagar las cuentas, sino incluso va de la posibilidad que tenemos desde ese rol o desde esa profesión que escogimos, generar impacto positivo en las otras personas.
Yo conozco muchas personas, lo digo con responsabilidad, que simplemente quieren estudiar esa carrera por la razón que lo decidieron y pocos de ellos o algunos de ellos no tienen la claridad de lo relevante y lo valioso que es que ellos hagan esa profesión o que ejerzan esa profesión y lo positivo que puede ser para la sociedad. Y eso me llama la atención y me parece a veces incluso alarmante. Aquí está el QR que les mencionaba. Porfa, tomen una captura de pantalla, tomen una foto para que lo guarden y lo puedan revisar con calma luego. Ese QR tiene una carpetica donde hay unos recursos que el equipo de Somos Familia UDEA me compartió para que los colocara allí. Y hay otros a los que voy a ir haciendo referencia en las próximas láminas para que también los puedan descargar y los puedan utilizar de la forma, sí, a título personal para compartirlo como sea de provecho para ustedes. Entonces, al final también se los voy a colocar por si no lo tomaron en este momento. Entonces, ¿cómo es ese acompañamiento vocacional o cómo desde el trabajo que he venido desarrollando en los últimos años, trabajando con adolescentes y jóvenes en procesos de toma de decisiones y procesos de acompañamiento vocacional, lo realizamos? Esto está muy vinculado a la estructura que se usa en orientación vocacional tradicional, pero quizá hay unos matices o hay unos elementos que hemos decidido incorporar para potenciar este acompañamiento que no puede ser como el acompañamiento que se hacía hasta el 95 en el caso venezolano, ah, o considerando los criterios y el contexto de hace 10 20 años. Tiene que ser con algunos elementos y algunas consideraciones propias de esta época, propias de los procesos que estamos viviendo y la realidad también en la que estamos tomando una elección de una carrera, de un trabajo o eh, de un ejercicio profesional. Entonces, ese proceso de acompañamiento que va de una etapa de exploración, de conexión y de construcción, lo vamos a ver más detallado. Y en todo este proceso de acompañamiento vemos al menos dos roles principales, ¿sí? Cuando estamos enfocando esto, si lo enfocamos por primera vez en adolescentes, en jóvenes, tenemos dos roles. El rol del joven como protagonista de esta historia y el rol del adulto, un término que se usa mucho en este tema vocacional es adulto significativo, esas personas que de alguna otra manera son referencia para nosotros o nos acompañan. Ahí entran eh, nuestros padres, familiares, nuestros docentes, coach de alguna academia en la que participemos, eh, también nuestros profesores de alguna actividad extracurricular que también se haya convertido en algo relevante para nosotros, entran allí. Entonces, desde la mirada del joven, invitarlos a vivir la experiencia. Y cuando hablamos de vivir la experiencia, es reflexionar sobre las cosas que hago. No solo hacerlas por inercia, porque estoy obligado o porque es algo que tenía que hacer, sino que entren con la intención, que es el siguiente término, con la intención y la conciencia de para qué estoy aquí, cómo esto puede ser útil para mí, cómo esto que yo estoy aprendiendo y esto que estoy descubriendo puede ser útil también para otras personas desde esa perspectiva. La experiencia, que sea un proceso intencional, que haya conciencia en las cosas que decidimos, en los espacios en los que participamos y que nos reconozcamos y que nos asumamos de una vez protagonistas de todo este proceso. Es decir, si bien hay recomendaciones que vienen con mucho cariño desde afuera y hay información muy relevante del exterior que podamos tomar, tenemos nosotros la última palabra, o debería ser así. Deberíamos tener la conciencia de que tenemos el poder de contar la historia que queremos contar y llevar ese mensaje no solo a los adolescentes, a los jóvenes, sino a todas las personas es algo representativo y fundamental desde ese acompañamiento vocacional que de alguna otra manera ofrecemos. Y seguramente si trabajan en esos procesos, lo trabajan desde esa perspectiva, quizás no con estos mismos términos, pero la intención es que la persona pueda ir desarrollando esa independencia, esa autonomía y que vaya sintiéndose seguro de las decisiones que va a tomar. Y los adultos, promover espacios de escucha. Algo que es muy difícil como adultos es dar el espacio a que el joven que no tiene tanta experiencia y que desde nuestra perspectiva quizás no tiene tanta claridad de lo que viene a decir o a compartir, limitamos su capacidad de expresión. Y nos limitamos nosotros o nos quitamos nosotros también la posibilidad de escuchar y de aprender de esa experiencia que ellos tienen y no pensando desde el juicio o del error de lo que ellos están planteando, sino de la realidad y desde la óptica en la cual ellos lo están mirando. Entonces,
como adultos es fundamental que escuchemos a nuestros muchachos, a nuestros estudiantes, o que escuchemos a la persona que de alguna otra manera viene a nosotros con alguna inquietud en el trabajo, si lo vemos también acompañando el desarrollo profesional, nosotros como profesionales a otros profesionales más jóvenes, generar espacios de diálogo. Cuando hablamos de un espacio de diálogo, precisamente necesitamos que el otro se sienta escuchado, pero que también quiera escuchar un poco de nuestra perspectiva. Y el diálogo no es imposición o imponer lo que yo pienso y lo que yo creo, y eso es lo que se va a hacer, sino identificar puntos en común, también identificar puntos que contrastan o que se enfrentan en esa conversación o en eso que estamos planteando. ¿Para qué? Para que ese diálogo y esa escucha, para construir criterios. Nosotros tenemos que ser como adultos, como profesionales o como personas que de alguna otra manera acompañan, ayudar a los jóvenes a que puedan construir su propio criterio para tomar decisiones, para tomar elecciones. Y creo que si lo hacemos desde allí, lo que pueda pasar o las cosas que ellos puedan decidir de cara al futuro van a ser mucho más satisfactorias principalmente para ellos. Entonces, cuando hablamos de explora tu esencia, ponemos como referencia un espejo porque va de identificar qué es eso que tenemos allí para compartir y cómo lo podemos potenciar, cómo lo podemos nutrir para que efectivamente sea algo útil y de provecho para nosotros y que sea algo útil y de provecho para las personas con las que compartimos. Si yo te pregunto y te pido que me pongas en el chat, para ti, ¿cuál es una fuente de energía? ¿Qué me dirías? Y aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Bañarte, capaz es algo que hay que hacer para que no nos vean mal y no vayamos mal por ahí en la calle. Para algunas personas cantar en la ducha o cantar su canción favorita es algo que les sube la energía. Para las personas que son gamers y les gustan mucho los videojuegos, jugar su juego favorito o el juego que tienen para momentos de estrés, poder desestresarse y el que no tengan que pensar demasiado es algo que les da energía. Hablar, conversar con las personas, compartir espacios de diálogo es algo que le da eh, algo que le da energía. Para las personas que estamos en espacios de educación, en educación virtual o educación digital a distancia, crear recursos, crear espacios y herramientas para que las personas puedan recibir una información, un mensaje o un aprendizaje, es algo que nos puede dar energía y participar en proyectos distintos, aportar desde nuestra profesión, desde nuestra experiencia para resolver algunos problemas, también puede ser parte de eso que a nosotros nos da energía. Si yo les pongo tres ejemplos, en mi caso, tres ejemplos muy puntuales, uno de ellos es hacer senderismo, es decir, caminatas. Acá en Caracas hay un cerro emblemático que se llama Cerro del Ávila y la gente sube el cerro. Para mí, subir el cerro o un sábado o un día por la mañana o en la tarde, en el momento en el que tenga el espacio, el tiempo para hacerlo, me ayuda a desestresarme y a concentrarme un poco en mí y en disfrutar de la naturaleza. Eso me recarga de energía. Otra cosa que les puedo plantear, les voy a contar cuatro. La segunda, que no tiene nada que ver con lo profesional, al igual que esta, bailar salsa, me lo disfruto muchísimo y también me ayuda a liberar tensión y a liberar malas energías, por así decirlo. Eh, Hay otra que es compartir con mis amigos, es decir, a veces tengo paso meses sin compartir con mis amigos y cuando converso con ellos, me siento a conversar con ellos, es un espacio de disfrute, de bienestar y definitivamente me ayuda a recargar mis energías para las otras cosas que tengo que hacer. Y el número cuatro, que sí está asociado a lo laboral, es participar en procesos de acompañamiento con jóvenes, bien sea desde la facilitación o desde la mentoría. Son cosas que también disfruto mucho y que poder eh, ser parte de ese proceso de crecimiento a través del aprendizaje o a través del reconocimiento y la toma de decisión en algún aspecto en particular es algo que a mí me llena de energía. Entonces voy a leer algunas cosas que dicen por acá. Gracias por sus respuestas. Alimentarte de forma saludable, ejercitarte y organizar la agenda, eso da mucha energía. Gracias, Andrea. Para Mariana, hablar y participar en proyectos, maravilloso. Felipe, tomar café y bailar, maravilloso. Andrés Gil, hablar, excelente. ¿Por qué les hago esta pregunta y por qué es importante hacernos esta pregunta o hacer esta pregunta y compartir esa respuesta?
en nuestros grupos importantes, con nuestros estudiantes o en nuestro caso para, bueno, evaluar un poco cómo hacer las cosas, con lo que plantea Andrea, cómo armamos esa agenda si no estamos claros qué cosas son relevantes e importantes para nosotros, ¿no? Nos ayuda un poco a hacer ese ejercicio de reconocer esas fuentes de energía cuando trasladamos esas fuentes de energía y lo posicionamos en este concepto, un concepto de Ken Robinson llamado el elemento. Es un libro que ya tienen en esa carpeta que les compartí. No sé si lo habían leído, lo conocen o algo por el estilo. Yo lo conocí en un momento muy importante de mi vida que les voy a relatar en un ratito. Y ese concepto habla de que el elemento es el punto de encuentro donde confluyen dos cositas. Algo que te encanta hacer, es decir, que disfrutas mucho, que te apasiona, que a pesar de que te genere en algún momento cansancio físico y mental, porque hacer actividades o trabajar genera cansancio físico y mental, es una realidad. Es decir, disponemos recursos de nosotros para ponernos al servicio de esa actividad. em, y algo que somos en lo que somos buenos. Es decir, cuando encontramos algo en lo que somos buenos y además nos apasiona, podemos estar en presencia de nuestro elemento. Me encanta este concepto porque a mí me fue de mucha utilidad en un proceso de decisión vocacional muy trascendental que tuve hace 10 años y creo que puede ser útil para otras personas que están en ese proceso, bien sea al final de su bachillerato o en otra etapa de su vida, porque definitivamente identificar o dar con esto, con este espacio para nosotros, o estos espacios para nosotros, nos ayuda a ser conscientes y responsables de cómo cultivamos, cómo trabajamos, cómo fortalecemos ese elemento para que efectivamente nos acompañe en la construcción de ese bienestar que todos estamos buscando, consciente e inconscientemente, que necesitamos y que merecemos. ¿Sí? Em, en ese sentido, ese concepto lo van a poder leer. El libro habla de muchas historias, de distintas historias donde personas o profesionales en distintas áreas que hoy son referencias, algunos más conocidos que otros, digamos, a nivel general, pero sí muy, muy conocidos en su área y son referentes en su área, nos habla de que estas personas que encontraron su elemento tuvieron la posibilidad de fortalecer su identidad, como lo vimos con el ejercicio de la fruta, y cuando reconocemos en qué somos buenos o de qué forma podemos aportar o utilizar una de nuestras cualidades para dar respuesta a algo, a alguna situación, eso ayuda a fortalecer nuestra identidad, pero también nos ayuda a fortalecer los objetivos, tanto personales como profesionales, que decidimos plantearnos y perseguir. Y cuando estamos en presencia de nuestro elemento y lo cultivamos y somos de alguna otra manera responsables con ese cuidado, también fortalecemos nuestro bienestar. Entonces, ¿por qué hablarles de este término y hablar cuando hablamos de explorar nuestra esencia en el marco del acompañamiento vocacional? Porque apunta directamente a fortalecer nuestra identidad y lo que expresamos como profesionales, como ciudadanos y los otros roles que decidamos nosotros ocupar o emplear, la identidad es fundamental. Porque todos esos roles forman parte de nosotros y nosotros expresamos en esos roles quiénes somos. Em, y muchas veces se nos olvida que al momento de escoger una carrera es importante que sea algo que se parezca a nosotros o que nos ayude a fortalecer nuestra identidad. Terminamos escogiendo o podemos terminar escogiendo cosas que se parecen a la expectativa que la gente tiene de mí y no a lo que yo tengo como expectativa de mí y a lo que tengo la posibilidad de desarrollar y de compartir. Entonces, bueno, se los regalo, se los comparto. Si no lo conocían, es para ustedes, es para que lo puedan poner en práctica. Yo, en estos 10 años, desde que tomé la decisión que tomé, al reconocer mi elemento, he sentido que he tenido la posibilidad de fortalecer mi identidad, de fortalecer la manera en la que me planteo objetivos y la forma en que trabajo para alcanzarlos. Y también reconozco un espacio como este con el que estoy, en el que converso con ustedes, en el taller en el que estaba hace unos minutos hablando de toma de decisiones y en otro taller en el que estaba en la mañana con jóvenes y adolescentes hablando un poco de mi historia y un poco de este tema del elemento. Son espacios que para mí me ayudan a fortalecerme, me llenan de energía, pero también me brindan muchísimo bienestar porque sé que estoy en un espacio de disfrute y que además es de utilidad para otros, ¿sí? Entonces,
Esto es lo primero que quiero, digamos, desde ese proceso de acompañamiento. Hay muchas otras cosas que trabajamos. Nos enfocamos también en el tema de las aptitudes, de los intereses, de las actitudes para este primer momento. Y bueno, por temas de tiempo, esto es lo que en esta oportunidad quise destacar y compartir, porque sé que a pesar de que el libro fue publicado en el 2009, hay muchas personas que todavía no han tenido la fortuna de toparse con él. Como segundo momento en este proceso de acompañamiento vocacional, luego de identificar ese perfil, por así decirlo, de personalidad, de habilidades, de capacidades e intereses, todo eso junto, que forma parte de esa tendencia o ese llamado que puede ser denominado también como nuestra vocación. Hay que identificar cómo ese perfil de capacidades, de actitudes, de intereses, de experiencia, puede expresarse en distintos caminos, en distintas profesiones, con distintas especializaciones en el mundo laboral. Porque eh, acá tenemos un estudiante de literatura, pero seguro vamos, hacemos un barrido por las profesiones que ustedes tienen y seguramente ustedes eh, le imprimen su identidad a su profesión en lo que hacen, a pesar de tener 40 colegas de su promoción, 20 colegas, 10 colegas. En mi caso, yo me gradué de ciencias pedagógicas eh, con 13 personas más y todos estamos haciendo cosas distintas. Es importante entonces identificar qué oportunidades hay allí gratuitas, de bajo costo, de alto costo, que podamos aprovechar y que nos ayuden a fortalecer ese perfil, ¿no? Imaginemos que ese diamante que está en el medio somos nosotros, con todas esas cosas que identificamos, ese perfil de fortaleza, de aptitudes, de intereses, y que tenemos la posibilidad de nutrir, es decir, de nutrirnos ese perfil con espacios de actividades que apunten a fortalecer nuestro bienestar, que desde la formación nos permitan nutrirnos tanto intelectual como afectivamente, pero también pensar en cuáles son todas las posibilidades en las que una carrera se puede desempeñar en el campo laboral, que nos ayude a ver y a tener perspectiva, que desde, si yo soy educador, no solo me voy a dedicar a dar clases, sino que puedo gestionar proyectos educativos, que puedo diseñar experiencias de formación para distintos contextos, y que la experiencia de formación no necesariamente es una clase, sino que hay diversidad de posibilidades de expresar una experiencia de formación o de desarrollarla. Y si nos vamos a la comunicación, si nos vamos a la ingeniería, si nos vamos a muchas otras profesiones, también entender esa perspectiva o ampliar ese abanico de posibilidades. Por eso también el término que les decía, el título de la charla, que es multiverso, es entender qué más hay allí y no es para tomarlo todo y para sentir que si no hago todo lo que está allí y todo lo que está sobre la mesa, no estoy en nada, sino que para que puedas entender cómo de todo eso que está allí puedes escoger lo que hoy te es útil, lo que hoy definitivamente te potencia, lo que hoy definitivamente suma para la mejor versión de ti que estás construyendo. ¿Sí? Y por último, este tema de la experiencia tiene que ver con todas las cosas que no están en la profesión o en la formación. Hablemos de voluntariados, hablemos de, yo soy profesor, en mi caso, yo soy educador de carrera, pero me interesa mucho lo vocacional y me he formado en todos estos años y he trabajado en esto porque es algo que me interesa, pero desde hace 5 años para acá, el tema de diseño de escenarios de futuros, lo voy a repetir, diseño de escenarios de futuro es algo que me llama poderosamente la atención y que me he preguntado cómo las habilidades de future thinking o pensamientos de futuro pueden ser de utilidad para pensar el proceso vocacional, ¿sí? Quizá lo haga en una tesis de maestría en el futuro, en unos años, pero ¿qué he hecho con lo que he aprendido y lo que he estudiado de diseño de escenarios del futuro? Creo un taller para compartir con algunos jóvenes ese concepto, ¿sí? Entonces, todas las cosas que tú puedas, en las que puedas participar fuera del trabajo y que no necesariamente tengan que ver con formación, ¿qué experiencias quieres vivir que te ayuden también a potenciar y a nutrir esa persona que eres y ese ser humano que eres y que quieres ser? ¿Sí? Voy a leer esto. ¿Cómo se puede adaptar el concepto del elemento cuando, por ejemplo, si quieren caminar una carrera de literatura y eso no sea algo en lo que ha sido bueno hasta ahora, pero se visualiza agarrándole más hábito a la lectura? Gracias, Felipe, por preguntarlo.
Eh, Hay algo que plantea Ken Robinson en su libro, aprovecho de compartirlo y poder responder la pregunta que nos regalas. En su libro él nos plantea que el sistema educativo y muchas creencias a nivel general de la sociedad, y que bueno, tiene sus matices y sus adaptaciones dependiendo del país o de la región en la que vivimos, pero hay algo que plantea el sistema educativo que nos aleja muchas veces de nuestra esencia, eh, de nuestra capacidad, de quiénes somos y de lo que podemos llegar a ser. Después les invito a que lo puedan leer porque es muy interesante incluso los ejemplos y la forma en la que lo plantea. Entonces, algo que plantea también que Robinson nos dice que puedes tener más de un elemento. Y si bien hoy identificas que quizá la lectura no es algo que para ti en algún momento no es un hábito que desarrollaste antes, pero si es algo que definitivamente hoy te conecta y es algo que te interesa cultivar y desarrollar, puedes desarrollar esa habilidad, ¿sí? Digamos que la habilidad no es algo que cuando entraste a la carrera tenías que tener al 100%, sino es algo que puedes ir descubriendo y está en ese proceso también evolutivo y transformador que tenemos como seres humanos. Entonces, para adaptarlo, lo que te diría es, bueno, si yo no soy tan bueno en este momento con la lectura, ¿qué voy a hacer para hacerme mejor en la lectura? Si ya es algo que te llama la atención o que te apasiona, ¿cómo desarrollas la habilidad? ¿Cómo fortaleces la capacidad? Hay una investigación que también se menciona en ese libro, pero que es otra investigación aparte, que habla de que para hacernos referencia en algo, tenemos que tener 10.000 horas de práctica o de vuelo, ¿no? Digamos que no es una medida exacta, pero tener 10.000 horas de práctica, de ejecución, de desarrollo en esa habilidad o en ese ámbito para hacernos, convertirnos en referencia. ¿Esto qué quiere decir o cómo lo relaciono también? A veces pensamos que si ya se me pasó, si ya tengo 20 no voy a encontrar mi elemento porque ya estoy grande, ¿no? Porque ya estoy viejo, que es un término que utilizamos muchas veces. Em, lo que te diría es que cada persona tiene un ritmo diferente, un ritmo particular. Y en este caso, qué bueno que hoy conoces el término del elemento, que sabes más o menos de dónde viene y cuando leas el libro, cómo está compuesto esto y cómo puedes trabajar para convertir esto de la literatura, que es algo que estás estudiando, parte de tu elemento. O preguntarte en otra cosa que te apasiona, que por ahí decías un tema del teatro, que se relaciona con la literatura bastante. Bueno, ¿cómo aprovecho esa pasión por el teatro para hacerme mejor en mis hábitos de lectura, para que esto sea parte de mi elemento? Sí. Algo que me encanta también de este tema, aunque puede ser abrumador o sentirse así en algunos casos, es que así como cada uno somos seres individuales y seres únicos, los caminos que podemos tomar para alcanzar eso que queremos, lo son también. Y eso no es algo sencillo de gestionar, no es algo sencillo de reconocer, y quizá por eso eliminan un servicio de orientación y acompañamiento vocacional, porque no va a ser exactamente para todos lo mismo. No va a ser que el resultado del test que le estamos compartiendo es una camisa de fuerza, y si el test me dice matemática, física y química, que era lo que me decía a mí cuando tenía 16, es lo único que yo voy a poder hacer. Cuando logramos trascender y tomar eso como información y validar de esa información qué es útil para mí y qué no, ahí vamos ganando. Entonces, ¿qué te digo yo? Utiliza el concepto como referencia para construir y acercarte a desarrollar ese elemento que quizá tienes la posibilidad en este momento de empezar a cultivar. Em, y algunas investigaciones que les quiero mostrar muy rápido sobre el tema de las tendencias en educación y trabajo para el futuro de cara al 2030. Hay unas investigaciones, de hecho les dejé un documento en esa carpeta que habla de algo que vamos a ver en la próxima lámina, ¿no? Aquí hay dos instituciones, el Foro Económico Mundial, que habla de habilidades para el futuro y siempre tienen, digamos, distintas publicaciones que van haciendo cada 2 años, y podemos tomar en consideración o revisarlas por allí. Foro Económico Mundial, habilidades para el futuro. Los buscan y van a encontrarlo rapidito en internet. Pero también hay otra que tiene una perspectiva un poco más atrevida y tiene esta propuesta
enfocada en el diseño de escenarios de futuro, ¿no? Lo que les mencionaba, que son esta investigación de 5 áreas de desempeño y profesiones del futuro enfocadas en o propuestas por el Instituto para el Futuro. El Instituto para el Futuro es un instituto que está en California con más de 40 años de experiencia diseñando o proponiendo, trabajando todo lo relacionado a pensar el futuro de la educación, pensar el futuro del trabajo, el futuro de la salud, el futuro del cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces ellos hacen o diseñan propuestas de escenarios de futuro a partir de metodologías, obviamente profesionales para esta disciplina. Y en de todas estas cosas esas 3 cosas que les acabo de mostrar, solo quiero pararme acá. Como esta propuesta fue escrita en el 2019, con proyección a verse reflejado en el 2030, como 5 áreas de desempeño para los profesionales, en ese momento nos habla de lo importante de hacer con sentido de propósito, y lo dicen incluso las personas que desarrollan tecnología. En un mundo que cambia tan rápido, es importante preguntarnos el por qué y el para qué de lo que yo puedo aportar en esto, ¿no? Entonces, eso que les preguntaba, mi rol en todo esto, ¿cuál es? Verme al espejo y reconocer mis fortalezas, mis capacidades, también mis oportunidades de mejora y trabajar en fortalecerme para poder vivir en ese mundo que cambia demasiado rápido. Mantenernos comprometidos principalmente con nosotros mismos. Es decir, ¿por qué decidí estudiar esta carrera? ¿Por qué decidí tomar este trabajo? ¿Por qué decidí participar en este voluntariado? ¿Por qué decidí participar en este grupo de personas? Y preguntarme si efectivamente todas esas decisiones son decisiones que me cuidan, que me fortalecen y que quiero seguir de alguna otra manera eh, reafirmando o confirmando. Me voy a mantener aquí, me voy a quedar acá, o para poder desarrollar mi bienestar y poder sentirme mucho mejor conmigo y con las cosas que quiero lograr, tengo que hacer un ajuste o tengo que hacer algún cambio. Entonces son conversaciones muy importantes y relevantes que cada uno de nosotros tiene que tener. Es importante darnos a conocer todo este tema de las redes sociales que tienen su lado negativo. Nos habla de que en el futuro, para poder generar espacios de colaboración, de trabajo, muchos de ellos híbridos y otros remotos o a distancia, o con equipos distribuidos a nivel mundial, es importante darnos a conocer, no solo por un tema de moda o por un tema de mostrarle a la gente qué cool soy o qué me comí hoy o cuál viaje tuve en estas vacaciones, que quizá lo que está hoy en boga o de moda es ese estilo de compartir las cosas que hacemos, sino también dar a conocer nuestros intereses, dar a conocer un poco de nuestro perfil profesional, de los objetivos que hemos logrado, de los deseos que tenemos para transformar o hacer crecer nuestra profesión o un proyecto en el que estamos trabajando. Eh, Nuestra identidad digital es fundamental y mientras más rápido, y creo que es una de las cosas que muy bien trabaja desde las estrategias de arroba, es precisamente hacernos cargo y hacernos responsables de todo lo que eso implica y hacerlo de la mejor manera, porque si hoy tiene cierta relevancia, en ese futuro, dentro de unos 5 años, va a tener muchísima más relevancia. Construir una tribu, es decir, participar en espacios, conocer personas que nos ayuden a avanzar hacia los objetivos que nosotros nos planteamos, pero que también nosotros seamos de alguna forma de utilidad o de provecho para que esas personas también puedan alcanzar objetivos y metas que se están planteando. Y por último, pero no menos importante, es aumentar nuestra cercanía con las máquinas o con las computadoras desde una perspectiva de cómo somos aliados y no cómo nos sustituyen, ¿no? Que está muy, muy, muy sobre la mesa de la conversación de que nos vamos a quedar sin trabajo por las máquinas, por la inteligencia artificial, entre muchas otras cosas, que son los escenarios, digamos, en el extremo negativo, pero como también utilizando de la mejor manera y con un objetivo o con una visión positiva de esas tecnologías, de esas máquinas, podemos también generar grandes beneficios. Entonces, como yo desde la educación, utilizando la tecnología, puedo fortalecer mi rol, mi trabajo, pero también los resultados de las personas que acompaño y de los aprendices con los que comparto. Entonces, el sistema de alguna otra manera nos ha dicho que tenemos que lograr, tener rendimiento, 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 tener muchas cosas en ese currículum. No importa si no dormimos bien, no importa si no comemos bien, no importa si no descansamos, pero la realidad y algo que la pandemia nos mostró es que no existe
desarrollo profesional sin desarrollo humano. Si quemamos a esa persona que somos, a ese ser humano, lo agotamos al máximo y es muy difícil que haya un profesional eh, competente, de calidad y que efectivamente pueda agregar valor. Entonces, cuidarnos para efectivamente poder ser ese profesional del que queremos ser. Ya para cerrar, eh, como última parte de este proceso de acompañamiento, está el construir o el construye, que habla de estas tres cosas. De la toma de decisiones, cómo fortalecer y mejorar nuestra toma de decisiones para tomar decisiones informadas, que podamos evaluar opciones y tener criterios en el momento de decidir, que podamos planificar cuál es el próximo paso que voy a dar o cuál es el próximo curso que quiero tomar, cuál es la próxima experiencia que quiero vivir para fortalecer ese perfil que identificamos en el primer momento en Explora. Es decir, todas esas opciones o todas esas investigaciones que hice de oportunidades, cómo las ordeno de una forma económicamente viable, que en esfuerzo también sea viable para poder ir avanzando paso a paso. Entender que no vamos a convertirnos en profesionales de un día para otro. Por eso está, en este caso, el pensum, la carrera, los créditos, el proceso que debemos seguir de formación para convertirnos en ese profesional o en esos profesionales. Y por último, y algo que a mí me encanta mucho y que creo que es uno de los diferenciadores de este proceso de acompañamiento, es el tema de la narrativa. Porque a veces tenemos un proceso claro de toma de decisiones y tenemos una planificación muy bonita, pero la historia que nos contamos respecto a eso que estamos haciendo es la historia que nos limita y no la historia que nos potencia. Es decir, es la historia en la que nos faltan muchas cosas, nos falta demasiado y no nos enfocamos en las cosas que sí tenemos y las que sí hemos logrado. Entonces, poder tener un storytelling o una narrativa positiva que acompañe eso que estamos haciendo, le da muchísima fuerza al proceso de toma de decisiones, pero también le da muchísima fuerza a la planificación. Entonces, como la narrativa es eso que para mí es diferenciador del proceso de acompañamiento vocacional que se hace generalmente, te quiero regalar que tu historia es tu activo más valioso, tu activo más importante, que tú eres el protagonista de tu historia y no hay otra persona que tenga el poder de contar tu historia como el poder que tienes tú para hacerlo. Acepta esa historia y abrázala. Desde aceptarla y abrazarla es que vas a tener la posibilidad de construir las cosas que estás por construir. Y además, cuenta la versión de esa historia que te potencia, no la que te limita. Porque en todas esas historias que nos contamos hay dos versiones. Y si nos enfocamos en la que nos potencia, y no quiere decir que la otra no exista, pero si hacemos foco en lo que tenemos y en lo que somos capaces y en lo que podemos hacer, podemos preguntarnos desde lo que hoy soy capaz y desde lo que hoy puedo hacer, cómo establezco un camino que me lleve a ser capaz de hacer otras cosas o de mejorar en esas cosas que me interesan. En mi caso, esa narrativa que desde el 2015 me acompaña, tiene palabras más, palabras menos asociado a esta premisa, que es contribuir a la formación de jóvenes triunfadores. Yo estudié ingeniería un tiempo, dejé la carrera de ingeniería porque después de pasar algunos procesos complejos, más allá de lo académico, reconocí que mis habilidades y mis capacidades están mucho más para estar al servicio de las personas y del desarrollo de sus habilidades y capacidades, desde el aprendizaje, desde el mentoring, espacios colaborativos, proyectos educativos, etcétera. Y cuando tomo esa decisión y identifico, en mi caso, que mi narrativa está muy enfocada en contribuir a la formación de jóvenes triunfadores, me encuentro hoy, 10 años después, como les digo, esto lo escribí, esta frase o algo parecido en el 2015, hoy, en un día como hoy, casualmente o causalmente, pude compartir tres espacios en los que definitivamente puedo, de alguna manera, contribuir con un granito de arena a esta formación de jóvenes triunfadores. ¿Y que es un joven triunfador o una persona triunfadora? Alguien que reconoce lo que necesita, tengo que descansar, tengo que alimentarme mejor, tengo que estudiar más, tengo que mejorar mis hábitos en la lectura para que esto sea coherente con la decisión que tomé, ¿no? Se plantea acciones para avanzar y lograr esas cosas o cumplir esas cosas que necesita, se compromete con sus procesos y aquí me gusta explicar este tema de los procesos en dos vías. Cuando a veces nos planteamos algo y ponemos en la lista de tareas las cosas que tenemos que hacer y lo logramos todo buenísimo y fue un día
victorioso o un día en el que nos salió todo buenísimo, es cómo administrar y gestionar esas victorias, ¿no? Cómo administrar y gestionar cuando todo nos va bien y todo nos sale exactamente como lo queríamos. Pero también en el marco de esos procesos, tener la capacidad y desarrollar las habilidades para gestionar cuando estamos en el otro extremo, cuando estamos frustrados, molestos, incómodos, porque el resultado que obtuvimos no se parece en nada a lo que teníamos como premisa o a lo que habíamos planteado, planificado y soñado. Una persona triunfadora tiene la capacidad de ser un buen ganador, pero también de ser un buen perdedor, o ser una persona que sabe gestionar el momento en el que las cosas fallan, o en el momento en el que nosotros fallamos. Y por último, pero no menos importante, y les hacía mención a un término, satisfacción, por allá al principio de la conversación. En este caso, una persona triunfadora también es alguien que disfruta lo que hace, que ama lo que hace, y lo pueden ver también vinculado un poco al concepto del elemento. Disfrute, pasión, satisfacción. Y yo creo que si nosotros escogiéramos nuestra carrera o invitáramos a las personas a escoger la carrera, el trabajo, la profesión, pensando también en el disfrute que eso nos produce, en la satisfacción que nos produce, más allá del dinero que vamos a recibir por ese trabajo, sino propiamente por el proceso y los resultados de ese proceso, seríamos mucho más felices en nuestros puestos de trabajo. Tendríamos profesionales muchísimo más felices compartiendo quiénes son y lo que hacen con otras personas, realmente con un nivel de satisfacción y bienestar digno de admirar y de compartir, ¿no? Afortunadamente, como les dije, yo encontré eso hace 10 años, y lo estoy experimentando, lo estoy viviendo en este momento como docente, como facilitador, como mentor. Me complace mucho este espacio, esta conversación con ustedes. Me hubiese gustado que se hubiesen podido sumar quizá más personas, que quizá ustedes hubiesen conversado mucho más. Igual al final ya me voy a callar en unos minuticos para que puedan hacer preguntas si tienen preguntas. De nuevo, les digo, feliz, complacido, contento de poder compartir, de cerrar mi día de 3 eventos o de 3 actividades, sumando a mi propósito, a las cosas que decidí hace 10 años que quería hacer y que hoy me hace profundamente feliz. Y reconocer que todavía falta, ¿no? Eh, Todavía falta porque tengo 32 años y quiero, hasta que tenga canas, seguir acompañando a jóvenes triunfadores en América Latina, y en Venezuela. Digamos que he empezado por Venezuela porque es donde vivo, es donde nací, es donde he crecido, es donde me he formado como profesional, pero sé que puede ser esto algo valioso y además necesario no solo en mi país, sino en la región y quizá en otros países, en otras partes del mundo. Generar estos espacios puede ser algo vital y además algo necesario para que esa decisión que tomemos sea una decisión que se parezca cada vez más a la persona que toma la decisión, y que ese disfrute o esa utopía que yo sueño de profesionales que disfrutan, o cada vez más profesionales que disfrutan lo que hacen, se haga realidad. Entonces, si ustedes tienen ese sueño, si ustedes creen que eso es posible y les interesa que otras personas conecten con esta conversación, con estas ideas que hoy traje para ustedes, compártanlo, háganselo saber, estoy a la orden, cuentan conmigo. Le agradezco de nuevo a Valentina, a Sara, a Julián por el espacio, a cada uno de ustedes por quedarse hasta este punto de la conversación, escuchando y dejando algunas premisas allí en el chat o compartiendo con su micrófono. De todo lo que les compartí o de todo lo que les traje, me llevó estas 3 palabras que además hoy forman parte de la persona que soy, del ser humano que soy. Tengo además 13 años, 14 años, cumplí hace poquito haciendo voluntariado, y creo que el diálogo, la gratitud de la persona que soy, de lo que hoy tengo, de lo que hoy soy capaz, y estar dispuesto a aprender, son las cosas que a mí me han traído a donde estoy hoy, y creo que también pueden ser el principio para construir el bienestar, estés donde estés y tengas el horizonte que sea que tengas. Generar espacios de diálogo cuando los necesites, agradecer profundamente lo que tienes y lo que eres, y tener disposición de aprender, te puede llevar específicamente al lugar que quieres o incluso muchísimo más allá de lo que tienes como expectativa. Les dejo acá el QR de nuevo con esa carpeta que les compartimos. Igual, seguro en el correo que les van a enviar después de esto, les pueden hacer llegar ese enlace para que lo tengan. Allí tienen mi correo.
Ese es mi contacto del correo de la universidad en la que doy clases. Tienen también mi número de teléfono, mi WhatsApp personal, mis redes sociales. En Instagram estoy como Ángel R. Nieves, al igual que en X, al igual que en LinkedIn. Y Prospectiva, que es una organización en la que precisamente hacemos todo este tema de acompañamiento vocacional a adolescentes y jóvenes. Arroba Prospectiva, también estamos en Instagram y bueno, estamos diseñando, preparando algunos espacios también para este año, ya hicimos algunas cosas el año pasado, también para este año para seguir generando esa espiral de impacto positivo al que vinimos al mundo. Gracias de nuevo y ya cuando son las 6:20, para ustedes las 5:28, perdón, para mí las 6:28, quedo atento a las preguntas que puedan tener, a las inquietudes que puedan tener, comentarios que quieran hacer también, son bien recibidos, cosas que les gustaron, cosas y oportunidades de mejora, lo que surja, lo recibo con mucha, con mucha gratitud. De nuevo, gracias a todo el equipo y voy a dejar de compartir pantalla para poder verlos o escucharlos. Muchas gracias, profe. Profe, pues acá en los comentarios solamente vemos una pregunta que no estamos seguras si ya fue resuelta, que la hizo Felipe Sosa y es cómo se puede adaptar el concepto del elemento cuando, por ejemplo, se quiere encaminar una carrera en literatura y eso no sea algo en lo que uno ha sido bueno hasta ahora, pero se visualiza agarrándole más hábito a la lectura. Muchísimas Sí, gracias. yo sí sentí que fue resuelta, pero si quieres le puedes aclarar. Profundizar. Pero Puedo sí, ya. agregar. Sí, ¿qué pasa con el concepto del elemento que podemos pensar inicialmente cuando lo vemos así como bien planteado, diseñado y que tiene como sus parámetros? Podemos llegar a sentir que es algo que ya tenemos que tener, ¿sí? Como que es algo que ya está resuelto, que está listo. Y en verdad, cuando leemos, nos damos la posibilidad de leer ese libro, es que tenemos la posibilidad de si no lo hemos identificado o sentimos que no hay una habilidad demasiado desarrollada que tenemos, que somos buenos en varias cosas, pero no hay algo que sea ese espacio donde además disfrutamos muchísimo, podemos llegar a sentir que, bueno, si no lo tengo ahorita, no existe, no lo puedo tener. Lo que les mencionaba y reitero es que tenemos la posibilidad de, leyéndonos el libro y además poniendo muchas de esas invitaciones en práctica, poder construir ese elemento, ¿sí? Eh, Nosotros desarrollamos habilidades y capacidades. Hay personas que tienen, digamos, un oído innato o una habilidad innata para los deportes, para el baile, pero no nos pasa a todos. En mi caso, como les decía, yo estudié matemática, física y química, es decir, me iba buenísimo en el bachillerato. Empecé a estudiar ingeniería porque en el bachillerato me iba buenísimo, pero no fue hasta que llegué a la universidad estudiando ingeniería que tuve otros espacios para conocerme mejor, para conocer no solo qué otras habilidades tengo, sino también qué otras perspectivas del mundo puedo alinear a la persona que soy yo, ¿sí? A la persona que está, a esa persona que está en construcción. Además, con 16 años, la identidad definitivamente está en construcción todavía. En mi caso, hacer voluntariado y desde ese voluntariado poder impactar a otras personas me ayudó a entender que es algo que necesito para vivir. Es decir, el contacto con la gente, la conversación, el realmente en una conversación o en un ejercicio, en una actividad, que alguien logre identificar. Aquí decimos que le caiga la locha, no sé si allá dicen también eso, que les caiga el 20 creo que dicen allá, no sé si es allá o en México, que les caiga la locha, ¿no? O es que hagan conciencia o se den cuenta que, bueno, tienen herramientas a su alcance, que tienen experiencias que es muy válida, muy valiosa y que pueden aprovechar precisamente para avanzar o dar el siguiente paso hacia eso que quieren, ¿no? Entonces, todos tienen la posibilidad de identificar o de construir su elemento. Si en este momento no lo pueden identificar, y mi invitación más profunda es que lo hagan. Cuando yo me di ese chance, eh, bueno, me hizo y me hace feliz. Se lo puedo decir con total paz. Para mí esa felicidad se traduce en paz. Cuando me despierto en la mañana y cuando me voy a dormir, o ahorita que me voy bastante cansado a mi casa a descansar,
haber estado en estos tres momentos, con estas tres actividades, con grupos de jóvenes o con grupos de personas distintos, eh, satisfacción plena. Si hay alguna otra pregunta, aparte de esa que nos regaló Felipe por dos, eh, súper a la hora. Entonces, bueno, los espero por allá en Instagram, súper a la orden para cualquier otro espacio que se pueda o se quiera generar. Espero poder volver a Medellín este año. Ayúdenme a cruzar los dedos y que todas las condiciones, tanto económicas como de relaciones internacionales, se den para poder visitarlo una vez más. Muchísimas gracias de nuevo, Valentina, Ok. Sara, Julián, el equipo y a cada uno de ustedes por su atención y su participación. Hay algunas grandes, otras pequeñas. A algunas les gusta leer, otras prefieren jugar. A algunas les encanta la televisión, otras prefieren navegar en internet. Y todas están en el corazón de la universidad, porque todos somos familia UDA.